Hola compañeros, buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del contrato de arrendamiento financiero o también conocido como el contrato de leasing. Este tema lo abordaremos mi compañera Brenda Valdés Castañeda y su servidora Jimena Isabel Suárez Vargas. Para poder hablar de un tema, primero debemos conocer el concepto básico para de ahí desprender todo lo que este conlleva, sus características, sus partes, sus ventajas, sus desventajas, etc. Comenzaremos con en qué consiste o qué es. Es ese contrato mediante el cual el arrendador va a otorgar el uso y goce de determinados bienes. Normalmente en contratos de esta naturaleza son vehículos, por un plazo previamente establecido y acordado, en donde la persona que recibe el bien debe pagar una cantidad al arrendador. Bueno, como hemos venido viendo en clases y en materias anteriores, un contrato, para empezar, es la declaración de la voluntad de dos partes que se comprometen a cumplir ciertas obligaciones y que también van a tener derechos. Entonces, en este contrato, una parte le va a rentar un bien a otra a cambio de un precio que esté determinado y que hayan pactado entre los dos. La persona que lo renta va a tener la oportunidad o el derecho de usar y disfrutar ese bien y la otra parte va a recibir el pago monetario. Las partes que intervienen dentro de este contrato son el arrendador, el cual va a ser la sociedad o entidad financiera, entidad financiera o sociedad de arrendamiento financiero, que adquiere el bien siguiendo las instrucciones concretas de su cliente y que le cederá el uso de dicho bien al mismo durante un periodo de tiempo consistente por un tiempo determinado. A cambio de la cesión de uso, la entidad recibirá una contraprestación consistente en el pago, como lo hemos visto, un pago monetario por parte del arrendatario de unos determinados importes bajo la fórmula de cuotas periódicas. El arrendador es la persona que va a rentar el bien, que posee el bien y se lo va a rentar a la otra persona. Generalmente, como lo menciona, son entidades financieras o sociedades que se dedican a la renta de bienes, ya sean bienes muebles o bienes inmuebles. Son las empresas que se dedican a esta renta. El arrendatario es el cliente que adquiere el uso del bien, es la persona que va a pagar el precio que se acordó para poder usar y disfrutar del bien que el arrendador le está dando o le está rentando más bien. Veremos ahora el objeto de este contrato. El primer punto, aparte de ser un objeto, considero que es una de sus características primordiales, ya que es el bien objeto de un contrato de arrendamiento financiero no se puede destinar a usos particulares, puesto que la normativa reguladora del contrato de arrendamiento financiero exige que el bien objeto de cesión afecte únicamente a las explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales o de servicios profesionales del arrendador. ¿A qué se refiere con esto? A que una vez que nosotros hayamos rentado ese bien, será exclusivo, lo podremos usar exclusivamente para lo que está establecido en el contrato y para las actividades y las explotaciones de la naturaleza que acabo de mencionar. No lo podemos ocupar para usos particulares o personales, no podemos andar de aquí para allá paseando con la familia, es únicamente para satisfacer las necesidades de la empresa o del objeto por el que lo estás arrendando. Esto bien se establece dentro de las cláusulas y también es muy común porque generalmente lo rentan empresas grandes que buscan con esto ayudar a que se conozcan su producto o a cumplir las funciones que tiene, ya sea trasladarlo o ese tipo de situaciones. En esencia, el leasing es un contrato destinado a financiar bienes destinados a la actividad empresarial, lo que comentábamos hace un momento. Son para satisfacer las necesidades que tienen las empresas de trasladar sus productos, de venderlos, de transportar a su personal. Destinado a bien empresarial o profesional del usuario, y de ahí las especiales ventajas fiscales con las que nació esta figura. Cualquier bien, ya sea mueble, que como sabemos son todos aquellos que se pueden trasladar como lo son los vehículos, que mencionábamos que en su mayoría el contrato de arrendamiento financiero es de estos bienes muebles, o inmuebles, aquellos que no se pueden trasladar como lo son las casas o los locales comerciales, que pueda ser dedicado a la actividad empresarial del sujeto, puede ser objeto del leasing.
siendo muy frecuente el arrendamiento financiero sobre camiones, sobre maquinaria agrícola, obras públicas, maquinaria frigorífica e industrial. Aquí tenemos dos claros ejemplos. Yo lo relacionaba mucho con la renta de retroexcavadoras o todas esas máquinas que sirven para construcción. Las renta una entidad, en este caso que son las constructoras o en algunos casos las ferreterías o ferrepisos, a las personas que planean realizar una construcción. Entonces le van a rentar ese bien mueble a esta persona a cambio de un precio, y esta persona con la renta de ese bien va a satisfacer las necesidades que tiene con su otra empresa o con su otro objeto, que va a ser una actividad empresarial o de las que mencionaba anteriormente, explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, etc. Otro claro ejemplo son los vehículos que vemos rotulados en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo es el de Arabella. Yo creo que más de una vez andando por la calle hemos visto un vehículo de estos. Bueno, esa marca de Arabella hace convenios o hace contratos, en este caso, con las empresas, con las entidades financieras a las que le rentan unos vehículos para que puedan trasladar sus productos y otorgárselos a las personas que trabajan para esta empresa de Arabella, a sus trabajadores, a los promotores de ventas y todo eso. Ahora veremos la duración del contrato. Como sabemos y como lo mencioné al principio, un contrato es el vínculo existente entre dos partes, la manifestación de la voluntad. Entonces, generalmente, la duración y todas estas circunstancias se establecen dentro del contrato por lo que acuerdan las partes. Sin embargo, el contrato de arrendamiento financiero tiene que tener una duración mínima que es exigida por la ley, la cual es la siguiente. Van a ser 2 años en el caso de bienes muebles, en el caso de los vehículos, y 10 años en el caso de bienes inmuebles o establecimientos industriales. En este contrato, esta es una de las características fundamentales porque existe una duración mínima que viene marcada en la ley. O sea, tú no puedes rentar o arrendar un auto, un bien mueble en este caso, y decir después de 1 año, no, sabes que ya no lo quiero. Tienes que perdurar mínimo 2 años. Después veremos las características de este contrato. La primera es que el arrendador, que puede ser una entidad financiera, que te cederá el derecho de uso del vehículo por un plazo de tiempo determinado. Esta es una característica y también la podemos ver como una definición breve en donde se exponen todos los elementos, que la entidad financiera te va a ceder el uso de un vehículo por un plazo determinado a cambio de un precio que tú vas a pagar. Debe ser acordado por ambas partes. Es una característica primordial no solo en este contrato, sino en cualquiera. El arrendador recibirá a cambio de ello un pago de alquiler por tu parte o por la parte del arrendatario. Y generalmente la duración de este tipo de contratos es de 2 años. Aquí decimos generalmente porque puede que se trate de bienes muebles o se trate de bienes inmuebles y el tiempo cambiaría. Y por último, veremos qué es lo que sucede al finalizar este contrato. Bueno, aquí tendremos 3 opciones. Analizaremos una por una. En primera, se puede cambiar el bien y activar un nuevo contrato con otro bien de inversión. Es decir, arrendaste un auto, un vehículo. Todo bien, cumpliste las actividades al pie de la letra, no lo usaste para fines personales. Tu empresa funcionó y ahora tienes la oportunidad de cambiarlo por otro. Esto puede ser una renovación de acuerdo a cómo lo establezcan, ya sea por un carro del año o por otro vehículo más reciente, otro color. Un claro ejemplo es, en Topper inicialmente tenían Chevys. Posteriormente, que se cumplió el tiempo del contrato que estaba estipulado, como la empresa fue teniendo buenos resultados, se cambió por un Aveo. Y después de eso por un Aveo, pero como de más gama, con más funciones, brillos eléctricos, y así fue progresando. Ahí es cuando cambias un bien y lo activas por otro. Pero sigues dentro del contrato, o sea, sigues teniendo un contrato con la entidad financiera, solamente cambias el bien, que es el bien del cual estás haciendo uso y disfrute. El 2.
realizar y solicitar una prórroga o extensión del contrato de arrendamiento, negociando nuevas cuotas. Es decir, si llegaron los 2 años y es el tiempo mínimo, no tienes tú que luego cambiarlo por otro o ya dejar el contrato. Tienes la oportunidad de, si estás a gusto con ese vehículo y te parece suficiente y te está funcionando bien, sigues con ese vehículo hasta que entre las dos partes decidan que eso cambie. Esa solamente es realizar una extensión del contrato o pedir una prórroga. Ya nada más las cuestiones del precio se hablarían entre los dos y se pactaría si seguirían de la misma manera, ya que sigue siendo el mismo vehículo, o cambiarían. Y el tercero, realizar la compra del bien de inversión por el pago residual que aparecería en el contrato. Esta es una de las características que, valga la redundancia, caracteriza a este contrato. Porque la oportunidad que tienes es que después de que ya arrendaste ese auto, ese bien, tienes la oportunidad de adquirirlo, o sea, no, y ya nada más pactarías con entidad financiera cuánto sería lo que tienes que pagar de diferencia o de cuál sería el precio de este bien. Entonces, así podrías disfrutar de ese bien mientras lo rentas, mientras lo arrendas, y posteriormente comprarlo a esta entidad financiera. Si te sientes a gusto y quieres conservarlo, es cuando muchas veces, igual vuelvo por ejemplo, al ejemplo del topper, rentan o arrendan su vehículo por el tiempo que establecieron en el contrato. Y si la empresa puede ver que la promotora o la persona a la que le está otorgando ese bien generó ventas o ese tipo de situaciones, o hizo puntos o subió de nivel, se lo compran y se tiene la oportunidad de tenerlo. O puede darle la oportunidad a la persona para que ella misma lo compre. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Y espero haya sido claro. El tema es un poco sencillo. Las características están muy puntualizadas. Y vamos con la siguiente parte, que hablará de ella mi compañera Brenda. Adiós, amigas.